vamos a continuar con el tema de hoy, cómo conectar con tu sabiduría espiritual. Para conectar con tu sabiduría espiritual es muy importante tener en cuenta, como siempre les doy, 3 pasos. El primer paso es ser auténtico, darte el regalo de ser tú mismo. El segundo paso es ser verdad contigo mismo. ¿Cuál es tu verdadera realidad? ¿Cuál es mi verdadera realidad? Y el tercer paso, después de haber logrado ser auténtico contigo, saber cuál es tu verdadera realidad, empezar a vivir tu verdad, responsabilizándote de tu vida. Así que vamos a desglosar paso a paso. La autenticidad, desde mi experiencia personal y desde todos los más de 30 años que llevo trabajando en el área de creación de estilos de vida saludable, es que así como entrenamos nuestra salud, hay que entrenar nuestro espíritu. El espíritu también se entrena. Entonces, para entrenar ese espíritu, empezamos dando respuesta a la pregunta, ¿quién soy? ¿Me gusta lo que soy o deseo cambiar algo? Tomo acción para cambiar lo que me disgusta de mí, acepto lo que soy, mis fortalezas y todo. Y luego, una vez que hago esa transformación consciente, libre, individual y conscientemente, se inicia la transformación espiritual. Tú creas tu propia filosofía de vida y ahí vendría la parte 2, ser real contigo mismo. O sea, cuando yo empecé a actuar con bondad, con ternura, con amabilidad, muchas personas, muchos, digamos, hombres pensaban que mi amabilidad era porque les estaba coqueteando, porque yo decía, uy, qué bonito se te ve este vestido, qué cosa tal, o sea, yo lo hacía con bondad, hasta que ellos vieron que no es que yo le estuviera coqueteando a nadie ni que estuviera en plan de conquista de nadie, sino que yo había tomado la decisión de que solo iba a ver cosas bonitas de las personas. Les voy a contar que yo una vez tuve un sueño donde me soñé que era un ser súper monstruoso. Entonces, cuando yo lo vi, yo me asusté. Entonces, cuando yo me asusté, me dijo, ¿qué ves? Entonces, cuando yo lo miré bien a los ojos, yo dije, tienes unos ojos muy bonitos. Entonces vi que se puso más bonito. ¿Qué más ves? Y yo le dije, que eres muy dulce. ¿Qué más ves? Que eres bondadoso. ¿Qué más ves? Que eres generoso. Y luego se convirtió en un hermoso ser. Y me dice, lección aprendida. Y desapareció. En ese momento me desperté. Entonces yo dije, qué hermoso sueño. Es verdad. Las cosas son de acuerdo al cristal con que tú las mires. Y nos lo han dicho generación tras generación. Vieron que muchos de los refranes antiguos, de los proverbios, nos traen esa magia ahí escondida. De acuerdo a como cuando yo no vi el monstruo, sino que vi los ojos del monstruo, porque yo lo único que miré así, le resultó todo, pero yo le vi unos ojos, yo dije, qué ojos tan hermosos tienes. Pero como yo estaba atenta, vi que cuando yo le dije que tenía ojos hermosos, se puso más bonito. Yo le dije, tienes un cabello muy bonito. Empecé a ver. Y ese monstruo se convirtió en un hermoso ser de luz pura, en un ángel hermoso. Entonces yo dije, es increíble. Así somos nosotros. Cuando nos asomamos a un espejo, una arruga más, una cana más. Y hasta nos ahogamos, hasta perdemos la respiración viéndonos porque nos miramos con lupa para criticarnos, para juzgarnos, para evaluarnos. Pero cuando tú despiertas la sabiduría espiritual, tú ves tu realidad y amas tu realidad, amas tu rostro, amas tu pelo, amas tu cuerpo y lo más hermoso, lo amas tanto que empiezas a hacer todo lo posible para activar todas las áreas de tu vida porque tú te enfocas en adquirir paz y plenitud de vivir, mejorar todas tus relaciones en todas las áreas de tu vida, social, laboral, personal, familiar, de pareja. Empiezas a adquirir libertad financiera, entonces empiezas a
mentalizarte y aprender cómo administrar tu dinero, cómo administrar tus finanzas, cómo administrar tu tiempo, cómo administrar tu vida. Es increíble. Luego empieza a adaptarte al cambio. Tú dices, tengo que cambiar. Pero entonces te adaptas al cambio y entonces logras algo y quieres algo más y logras esto y quieres algo más y logras esto. Como les decía yo tenía miedo a aprender a conducir y dije voy a aprender a conducir, voy a hacerme este curso de empoderamiento personal, voy a hacerme este curso de inteligencia emocional. O sea, trabajaba, llegaba a mi casa, salía de mi casa a las 6 de la mañana y llegaba a las 12 de la noche. Pero yo quería potenciar mi vida, quería aprender, quería conocer, quería hacerle caso a mi corazón, a mis ángeles, a mis guías. Yo recibía esa información, entonces me llamaban y decían, mira, hay un curso que es de tales horas a tales horas. Y entonces yo salía a las 8, el curso empezaba a las 8:30, terminaba a las 11:30 de la noche y yo me voy. Y seguía, me alimentaba súper bien, me inscribí en el gimnasio y empecé a crear hábitos saludables porque empecé a centrarme en mí, me reconocí, me amé y aprendí que podía darme mi mejor regalo. El tercer paso lo vemos en el próximo vídeo, así que te invito a activar la campanita, a suscribirte a mi canal y a decirme, sí, quiero el tercer paso, quiero saber cómo ser verdad conmigo mismo. Así que para el próximo audio te diré cómo ser verdad contigo mismo.